y entiendo que hay varios tránsfugas del señor Manfred Reyes Villa que también habría que escuchar qué dicen. Emergencia nacional, ¿por qué tiene que haber informe de comisión? Vayan de frente, 2/3. Obligar a la Asamblea Legislativa a enfrentar una situación imposible. Prorrogado o no prorrogado, vale por encima de todo. Lo dijo la opinión consultiva el año 2021. Más de 2 mandatos de plazo razonable constituye reelección indefinida y no es permisible. Toda la oposición de los viejos políticos, la vieja y tradicional política, se ha reunido recientemente para conversar con el vicepresidente David Choquehuanca acerca de las elecciones. Pero además de eso, la entrevista, más directamente el video que van a ver en este momento, es sobre Tuto Quiroga hablando sobre múltiples temas. De verdad que ha abarcado demasiados temas para mi gusto. Pero además de eso, es la primera vez que veo que Tuto Quiroga se refiere directamente a Manfred Reyes Villa. ¿Será esto un indicio de que Tuto Quiroga se quiere lanzar él a la presidencia sin tomar en cuenta al resto de candidatos? Vamos a verlo. Telespectadores de todo el territorio nacional, hay una controversia, hay una polémica y existe una serie de preguntas respecto a qué va a suceder. Sucede que hoy el Tribunal Supremo Electoral ha llamado a una reunión a los partidos políticos y en esta reunión se ha determinado de que no van a acatar el auto constitucional 083/2024, que es un auto constitucional que es parte de una solicitud de complementación y enmienda a la sentencia constitucional 1010/2023. El análisis que se ha realizado durante esta jornada tiene que ver con una sentencia que establece que van a haber elecciones judiciales en el país, pero no podrán haber elecciones en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Un hecho que ha provocado una reunión de emergencia la jornada de este día lunes en el Tribunal Supremo Electoral. No estuvo presente el fiscal general del Estado, no estuvo presente el señor Evo Morales. El resto de los partidos políticos estuvo presente en este encuentro. Vamos a mostrarles que es un reportaje que hemos preparado y luego conversamos con el expresidente Jorge Quiroga Ramírez para preguntarle cuál es su análisis, cuál es su opinión respecto a esta declaración que se ha emitido en la jornada de este lunes. El debate en el segundo encuentro multipartidario e interinstitucional se centró en la propuesta de hacer una ley corta para garantizar las elecciones judiciales que deben realizarse en poco más de un mes. La propuesta nació del Tribunal Supremo Electoral, pero no fue muy bien acogida por los políticos, ya que no tienen fe en que se puede llegar a un consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar dicha norma. Así lo dijo el vicepresidente David Choquehuanca, quien no confía ni en los asambleístas del MAS. Yo propondría
ratificar la vigencia de la 1549 y no obligar a la Asamblea Legislativa a enfrentar una situación imposible. Por su parte, Esbón Comadgovin no solo señaló que no es necesaria una ley corta, sino que también debe haber un compromiso del Ejecutivo de respetar el resultado de las judiciales y no decir después que son inconstitucionales. Creo que lo primero sería darle la palabra al Ejecutivo Nacional y que haya un compromiso. Se van a respetar las elecciones que todos aquí estamos pidiendo que se lleven a cabo de una manera uniforme y como fue convocada o no. El líder de UCS y alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, también cayó en cuenta que hacer una ley corta no es una buena opción. Vemos que por la vía de la ley corta ya es más difícil. Para mí yo creo que es casi imposible. ¿Para qué nos vamos a mentir? Lo propio observó el jefe nacional del MNR, Johnny Torres, quien pidió que se cambie la redacción de las conclusiones, quitando la posibilidad de dejar todo en manos de una ley corta. Ir a una ley corta va a ser muy probablemente pegarse un tiro en la rodilla, porque y si no sale la ley corta, ¿qué pasa? Entonces está en vigencia nomás la sentencia 770. Así es, los políticos no han querido asumir lo que podría significar un desacato a una sentencia constitucional, lo que podría significar un daño económico al Estado, malversación de recursos económicos además de otro, y han emitido una declaración simplemente y le han dejado la responsabilidad para que sea el gobierno nacional el que vaya a garantizar los recursos económicos para llevar adelante las elecciones judiciales en nuestro país marcadas para el próximo 15 de diciembre. Hemos invitado la noche de este lunes al expresidente Jorge Quiroga Ramírez para preguntarle respecto a este que es un tema de importancia para el país. Hay una sentencia constitucional, la 770, que establece que sí hay elecciones judiciales, pero no en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Ingeniero, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Cuál es su análisis? Porque hay quienes consideran que si esta sentencia no se cumple, tampoco tendría que cumplirse la sentencia 1010/2023, el auto constitucional 083/2024, la sentencia constitucional que establece que Mario Aguilera asume como gobernador en suplencia legal, además de otras. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Junior. Un gusto estar, como siempre, en Detrás de la Verdad. A ver, lo que está en curso sobre elecciones judiciales es tremendamente preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial prorrogado, pero hace mucho tiempo, no empezó ahora. No es que empezó ayer y esta reunión de emergencia responde a algo que pasó ayer. Hace mucho tiempo vi amparos, maniobras, triquiñuelas y recursos judiciales, se fue postergando y prorrogando la permanencia del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dicho eso, están prorrogados hace mucho tiempo y viene una serie de fallos que se están emitiendo de parte de autoridades judiciales que hay que decidir como sistema político, como partido, cada uno como integrante, ¿acepto todos o no acepto ninguno? Porque no es esto como un menú donde uno puede escoger el aperitivo, el pisco sour, quiero bife pero no quiero arroz, quiero majadito pero no quiero la lechuga. No, no es así que funciona un Estado de Derecho, entendiendo que estamos en un marco que no está estrictamente apegado a la Constitución. Y tú señalabas algunos ejemplos que van a entrar en el debate político. ¿Puede un grupo de partidos decir este fallo sobre elecciones judiciales que afectan a los departamentos, lo rechazo, no lo acato y continúo como si no pasara nada, entendiendo que la responsabilidad, y enseguida hablo de eso, está en manos del Tribunal Supremo Electoral, y después decir los dictámenes que han salido sobre el hecho de que Evo Morales ha violado la Constitución, ha tenido 3 mandatos cuando solo tenía 2, ha buscado un cuarto haciendo un fraude. Hoy día se están cumpliendo 5 años de que el señor renunció después de dar por buena la auditoría de la OEA, después de anular las elecciones de noviembre de 2019 por fraudulentas, después de destituir a los vocales del Tribunal Electoral por haber perpetrado un fraude, y escapó para México. Hoy se cumplen 5 años. ¿De qué? De una serie de violaciones a la Constitución que se cometieron
con el fin de prorrogar en el ejercicio del poder a un hombre, un tirano fraudulento, pedófilo, depravado y pervertido. Entonces, cuando hay ese fallo sobre Evo Morales, o si salen fallos sobre las asambleas del MAS, que son tema de Arce y Evo, y a mí ni me vienen ni me van, pero entonces los acatamos, no los acatamos, son un menú a la carta que se acata y no se acata cuando uno va queriendo. Me parece que es muy difícil sostener eso. Y sobre todo, segundo punto esencial acá de lo que hemos escuchado, Junior, es que ¿qué pidió el órgano electoral? Una ley corta, donde un poder del Estado, ante un dictamen de otro poder del Estado, el Tribunal Constitucional, le pide al primer poder del Estado, legislativo, que los blinden y les den una ley corta que diga que pueden proceder con las elecciones judiciales a pesar de cualquier otro dictamen adverso que se pueda encontrar. ¿Y cuál fue la respuesta? De decirles que el Congreso no puede asegurarles absolutamente nada. Y se escuchaba intervenciones de decir que por ese camino va a ser peor, porque si no sale la ley corta, se va a dar por buena la sentencia del tribunal. Entonces, si no se trata de hacer la ley corta, no vale la sentencia del tribunal. Dios mío, ¿de qué están hablando? Lo que están diciendo los que estaban allá. Y me quiero enfocar en particular a los que tienen el poder de hacer las cosas, que son los del MAS. Y por favor, no nos sigan contando cuentos, señores del MAS. Ustedes, cuando les viene en gana, evistas y arcistas, se han juntado hace varios meses para aprobar la ley del oro, que hoy día está siendo sistemáticamente violada por el Banco Central para vender más o dejar las reservas de oro por debajo de las 22 toneladas que ustedes legislaron y permitieron que se saquee el oro y que se siga saqueando. Ustedes se juntaron hace poco para elegir Ministerio Público, donde había que escoger entre masistas. Para cambiar a Lanchipa había que escoger entre Alave y Mariaca. Y se juntaron y dejaron de lado diferencias y en forma express nombraron Ministerio Público. En forma express nombraron a los señores que están ahí sentados, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de Senadores. Para eso sí había votos, pero para un tema que incumbe a la democracia, que nos afecta a todos los bolivianos, los que estaban allí, Choquehuanca a la cabeza, los presidentes de las cámaras, se lavan las manos y dicen: ustedes cometan el desacato, y firman un documento que vale tanto como un autógrafo de un futbolista. Los senadores, los diputados causan estado cuando le ponen su firma a un proyecto de ley diciendo: la sanciono, presidente de la Cámara de Diputados, la sanciono, presidente de senadores. Y cuando el señor Choquehuanca tiene los pantalones para decir: la envío al Ejecutivo para que la promulguen. Eso causa estado. Un documento que dice: no trabajemos en una cosa en la otra, y diciendo, abdicando de su responsabilidad de legislar sobre esta materia, le está diciendo al órgano electoral: ustedes asuman su responsabilidad, yo no tengo nada que ver y no le pongo la firma a esto. Y tercero y último, Junior, mi mayor preocupación: el país está camino a las elecciones más importantes de la historia contemporánea, el 2025. Vamos a elegir si cambiamos de rumbo radical y dramáticamente para salvar a la patria, para salvar Bolivia, estabilizando la economía, resucitando el gas, proyectando el litio, acabando con el narcotráfico, liquidando la corrupción, garantizando que la narcocriminalidad sea extinguida para siempre, que dejemos de estar alineados con Venezuela, Cuba, Nicaragua, que volvamos al club de las democracias, que hagamos de Bolivia la capital mundial de baterías de litio, que tengamos dólares en la calle, diésel, gasolina y la inflación controlada. Eso se decide el próximo año. ¿Cuál es el elemento imprescindible? Tener un órgano electoral. ¿Cuál es la realidad del órgano electoral hoy, que ya casi no quedan suplentes, está pendiendo de un hilo? Y lo que hoy hace el sistema parlamentario es decir: ustedes, señores de la Corte Electoral, tomen cualquier decisión y ustedes se hacen responsables de la misma. Yo no les doy ningún blindaje, ninguna protección, ninguna legislación, y ustedes se ocupan de esto. Mi gran temor, Junior, como boliviano, es que nos vayamos a quedar sin renovación del Poder Judicial y sin poder electoral para hacer elecciones el próximo año. Y ahí sí van a empezar
a propalarse las teorías o las hipótesis de prorrogar al actual gobierno porque no hay órgano electoral, porque hay órgano judicial prorrogado. Y si vamos a estar con el órgano electoral en acefalía, el Poder Judicial prorrogado, pues entonces sigamos con las prórrogas del Ejecutivo y otras. Y eso sería destruir la democracia. Y la principal responsabilidad del actual órgano electoral es el próximo año garantizar un cambio de rumbo a través de elecciones democráticas, limpias y transparentes por encima de cualquier cosa. Y en ese marco, las elecciones judiciales para recomponer ese poder prorrogado deberían hacerse con todo el respaldo del sistema político. A mí me parece preocupante que cuando el órgano electoral, con la legitimidad que tiene el doctor Hassan Teufel y los componentes de la misma, que son el único órgano, que lo reconozco y saludo, que logran convocar a todas las partes. Nadie más puede hacer eso. Reconozcamos ese elemento. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Iglesia, ni la comunidad internacional. Ellos logran convocar al sistema político. ¿Y qué les dicen? Señores, hagan ustedes lo que puedan hacer. El Congreso no puede hacer nada. Y lo dicen el presidente de senadores y diputados que de forma express fueron elegidos y le dicen que corra con la responsabilidad. Yo concluyo, Junior, con lo siguiente. Quiero escuchar al señor presidente Luis Arce y al señor Evo Morales, que salgan y que digan con toda claridad, yo voy a respaldar esto y mis diputados y senadores van a respaldar eso. Y si tienen entre ellos los números, por más de que se peleen por la candidatura y sigla, para aprobar la ley del oro, para designar al Ministerio Público, para elegir presidentes de las cámaras, asuman la responsabilidad de renovar el Poder Judicial y no dejen huérfano al órgano electoral. Ingeniero, eso quiere decir que usted no está de acuerdo, porque voy a mostrarle a los telespectadores, denme el cuadro de la declaración, por favor, que parece ser un saludo a la bandera, es decir, hay una serie de exhortaciones y muchos se preguntan, ¿no? Vamos al siguiente, si hay la voluntad política, vuelvo a estudio, si hay la voluntad política, es decir, yo no sé si Luis Arce, que está de salida, ya se acaba el mandato, yo no sé si Luis Arce, digamos, va a decir, sí, desembolsen 200 millones de bolivianos yendo en contra de una sentencia constitucional. Si había voluntad política, porque no se aprobó la ley corta, o en su defecto, digamos, yendo un poco más a los extremos, ¿por qué no iniciar de inmediato un juicio de responsabilidades contra los magistrados para proceder a investigarlos, condenarlos y destituirlos de inmediato? Es decir, los políticos han ido, se han reunido, se han lavado las manos, el gobierno está en lo suyo, ¿no? Y el resto también, porque todos han ido, han hablado, pero al final han dejado un documento allí que es un documento más que parece ser un saludo a la bandera. Así es, Junior, ha sido una sesión de la que Poncio Pilatos quizás estaría envidioso. Se han lavado las manos. Y se han lavado las manos, digámoslo, con nombre y apellido. El presidente de senadores que tuvo 20 votos para estar sentado ahí y el presidente de diputados que no sé qué magia y contubernio hizo para estar sentado allá. Pero se supone que tienen mayorías y si tienen mayorías las representan. No están allá como ONG, no están allá como analistas para decir exhorto, pido. La firma de esos señores en ese documento que estás mostrando vale tanto como el autógrafo de un mal futbolista. Ni siquiera el de Messi, pues el de Messi debe tener un valor. El autógrafo de un mal futbolista, ¿cuánto vale? Nada, ni para venderlo, ni para permutarlo, ni para cambiarlo. Ellos, su firma solo vale cuando está en un papel membretado después de una votación diciendo se sanciona la ley corta que dice que se hace elecciones judiciales. O, como tú dices, por otro lado, estos señores son unos prevaricadores, los del Poder Judicial, y por tanto los voy a procesar. Pero no hacen ni lo uno ni lo otro, ni respaldan al órgano electoral, ni procesan a aquellos de los cuales dicen que han obrado en contra de la Constitución. Porque un presidente de diputados que firma un documento y un presidente de senadores que también lo suscribe, señalando que el Tribunal Constitucional, lo que ha dictaminado, no tiene valor alguno, tiene la obligación, tú y yo podemos comentar, Junior, ellos tienen la obligación de actuar y proceder, como tú dices, a hacer un juicio de responsabilidades. Y hablemos bien claro también acá. Le pasan la pelota al Poder Ejecutivo, que va a tener que hacer los desembolsos. Y aquí estamos entrando al terreno del cual Arce y sus colaboradores han criticado a Evo Morales. Retrotraigamos al país, rebobinemos al 2019. ¿Qué hizo Evo Morales en enero?
primarias. Gastó millones de bolivianos en hacer primarias que eran coronaciones. ¿De qué sirvieron? De nada. Lo único que buscaban es blanquear su candidatura para que se viole el 21F. Después, ¿qué hizo? Postular el 2019 y para ganarle a Carlos Mesa hace un fraude. Él pide para calmar a la población una auditoría, él la firma, dice que es vinculante, le llega la auditoría, la da por buena, anula las elecciones por fraude, desconoce o remueve de sus cargos o destituye a los integrantes del Tribunal Electoral, pide asilo a México, se manda a cambiar y hoy, hace 5 años, a esta hora más o menos, se va el señor a su asilo a México. Y el problema de la democracia boliviana es que nunca hubo consecuencias por primarias y elecciones fallidas y fraudulentas, que hoy tenemos la opinión consultiva 2821, que la logramos conseguir y trabajé muchos años para conseguirla el año 2021, que dice, y los señores de Evo Morales, ahora se ha puesto de moda una pequeña digresión acá, Junior, el señor Evo Morales ayer escuchaba en su congreso, decían, la opinión consultiva habla de que no se refiere a la reelección, solo a la reelección indefinida. No está hablando del tema de Evo. Y leen el punto 39 y leen otros. Léanla pues enterita, señores. El punto 38, ¿qué dice? Primero, antes de dictaminar la opinión consultiva, la Corte Interamericana, en esa opinión consultiva, antes de determinar que la reelección indefinida va contra la Convención Interamericana, define, perdón por la tautología, la reelección indefinida. Punto 38, el que no quiere leer es ciego. Evo Morales dice que no habla bien castellano, pues que lea el punto 38. ¿Qué dice? Que reelección indefinida, perdón por la tautología, la define, es aquella de más de 2 mandatos de plazo razonable, que es lo que se ha puesto en los fallos del Tribunal Constitucional acá. Lo dijo la opinión consultiva el año 2021. Más de 2 mandatos de plazo razonable constituye reelección indefinida y no es permisible. ¿Y qué más dice el punto 38? Que no se puede modificar el límite de mandatos durante el ejercicio de la presidencia. Evo Morales violó ese punto 2 veces con el fallo 003-2013, cuando pretendió que él había refundado Bolivia, por lo cual su segundo mandato, ese año 2013, era el primero y tenía derecho a un tercero porque era el segundo, argumentando que había refundado Bolivia cuando ha refundido la economía boliviana y ha destrozado la patria, ese sinvergüenza. Después volvió a intentar modificar la Constitución en el referéndum 21F. Le dijimos que no, se copió el fallo de Ortega de Nicaragua y dijo que tenía un derecho humano interamericano a ser tirano de por vida. Esas violaciones llevaron a que en la opinión consultiva que tramitamos, vengo, Junior, de estar en República Dominicana con Iván Duque y el presidente dominicano Luis Abinader. ¿Sabes? Una hora de la charla, ¿sabes qué fue? Este tema. ¿Por qué? Porque Iván Duque hizo la opinión consultiva como amigo de la democracia, no como amigo mío. Y ahí se dictaminó que Evo Morales ha violado la Constitución y no tiene derecho a volver a postular. ¿Y sabes qué ha hecho Abinader? Luis Abinader, saludo, y lo dije en público en Dominicana, en Santo Domingo. ¿Qué ha hecho? En base a la opinión consultiva, teniendo derecho a 3 mandatos, acaba de ganar el segundo, ha aplicado la opinión consultiva Junior y ha hecho una reforma a la Constitución diciendo que solo hay 2 mandatos, nunca hay un tercero, ni para él, que tiene 90% del Senado y 77% de diputados en República Dominicana. Ganó con 25 puntos. Podía haber abrogado la ley de la gravedad. Podía haber cambiado el sexo de los ángeles. Qué gran demócrata, y lo dije en público en todos los programas allá. Limitó, en función a la opinión consultiva, su reelección a solo 2 mandatos. Nunca más se vuelve a reelegir. Qué diferencia de la admirable democracia dominicana con lo que hace acá el señor Evo Morales, que ha destrozado la Constitución y que ahora tiene el cinismo de argumentar que con la opinión consultiva él puede seguir. No, la opinión consultiva Evo Morales dice que tú tenías derecho a 2 mandatos, usaste 3, buscaste un cuarto con fraude, le debes 1 al país y toda la plata que gastaste. ¿Y cuál es la preocupación legítima que va a existir? Es que el señor Morales seguramente va a decir, ajá, qué interesante esta veta que se está abriendo acá. Vamos a desconocer este fallo
de hoy del Tribunal Constitucional para proceder con las elecciones judiciales, para después él decir, voy a desconocer el fallo que pueda emanarse sobre el Congreso partidario del MAS, y para después decir, voy a desconocer el fallo que salga sobre la opinión consultiva que dice que él no tiene derecho a seguir postulando. Yo por lo menos dejo claro que esa clase de favores el señor Morales, depravado, pervertido, de parte mía no puede esperar. Mi última pregunta, ingeniero. ¿Eso quiere decir que usted considera que la reunión de los políticos de este lunes, donde estaba Carlos Mesa, donde estaba el ministro de Justicia, el presidente del Senado, el presidente de Diputados, Johnny Fernández, además de otros, es una determinación o por lo menos una declaración que lo único que hace es fortalecer la intención y la pretensión de Evo Morales de desconocer una sentencia constitucional y de buscar de alguna forma en ser habilitado para el 2025? La razón de ser de Evo Morales es como sea, donde sea, cuando sea, volver a ser candidato. Él, por la opinión consultiva, y yo voy a sacar mañana este programa junto al tuit y la conferencia que hice en 2021, además aquí Junior ya con nombre y apellido. Salió la opinión consultiva, yo había trabajado años en redactarla, en proponerla, frustrante es este trabajo, la gente cree que es fácil, fueron años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no la quiso proponer, otros gobiernos no la quisieron proponer. Iván Duque, amigo de la democracia, se convenció del tema. Si tenía una reunión de la Corte de San José, de la Corte Interamericana en Barranquilla, y les dijo, les voy a enviar la opinión consultiva que me ha traído el señor Quiroga, porque no puede ser que la democracia degenere en dictocracia y la dictocracia se convierta en dictadura. La reelección indefinida es dictadura. Les voy a mandar la opinión, se las mandó. La mandó 2 días antes de la elección del 2019. El fallo y el dictamen llegó el 2021. Cuando salió, yo mostré la opinión consultiva y mostré el punto 38, que decía que solo hay 2 mandatos de plazo razonable. Eso es Convención Interamericana, que por el artículo 256 y 410 vale por encima de la Constitución en Bolivia. Tribunal, prorrogado o no prorrogado, vale por encima de todo. ¿Y qué busca el señor Morales? Volver a violar la Constitución por tercera vez. Lo hizo el 2014, lo hizo cuando desconoció el 21F, después hizo fraude. Quiere volver a violarla. Y esa es su desesperación. Y evidentemente, el entrar en el terreno de por más ilegítimos que sean los actuales integrantes del Poder Judicial, el decir como sistema político, con la cara del vicepresidente, el presidente del Senado, el presidente de diputados, Andrónico sí lo entiendo, es títere de Evo, él sí tiene que hacer eso, él hizo su trabajo hoy día a favor de Evo Morales, el resto no los entiendo, que fueron a decir Choquehuanca y el presidente de diputados que se dice arcista, hombre, no, olvídense del fallo del tribunal, procedan a desacatarlo y sigamos adelante, porque, ojo, eso le puede convenir al señor Evo Morales. Y aquí lo que Bolivia necesita es volver al Estado de Derecho y salir del estado de capricho que ha impuesto Evo Morales hace tiempo. En ese marco, la prioridad central y fundamental es recomponer el gobierno en democracia el 2025. Y yo entiendo perfectamente que ese resultado electoral pende de un hilo del actual órgano electoral. Y al señor Morales le puede convenir enormemente implantar la moda de que hay que desacatar los fallos del Tribunal Constitucional y que hay que defenestrar al Tribunal Electoral, que es el que tendría que aplicar la opinión consultiva. Y eso para mí es lo central. Lo importante es cambiar Bolivia el 2025 con el poder de la elección y la democracia. Porque si tú me dices, Bolivia se va a mejorar, va a haber gas, va a haber diésel, va a haber gasolina, porque cambies 3 jueces, es tan ingenuo como decir que porque cambiaste a, ya ni me acuerdo qué se llaman, cambiaste a Lanchipa por, ya no es Alave, Mariaca, hoy día hay diésel, gasolina. No, es entre masistas. Y yo no sé, en la elección judicial, si tú me dices, Junior, hoy día de la lista, disculpa, debe haber algún buen jurisconsulto por ahí, no quiero, bueno, pero sé que hay mucho masista. Hay una predominancia de masista y es cambiar unos por otros a cambio de ¿qué? De arriesgar la democracia. Yo por lo menos entiendo que la misión central de todos los que estamos comprometidos con la democracia es darle a los bolivianos una oportunidad
lo más limpia posible, con el padrón lo más limpio posible, con el Tribunal Electoral lo más confiable posible, el próximo año para cambiar de rumbo en una elección presidencial. Esa es la prioridad número uno. Y sé perfectamente que eso que están argumentando hoy día, de que si se defenestra el Tribunal Electoral no hay forma de reemplazarlo porque no hay forma de elegir 2/3, es dejar en acefalía el Tribunal Electoral. Y cuidado que tengamos un poder judicial reemplazado o intentando ser reemplazado con un mecanismo que no cumpla con los mandatos legales y que no tenga la legitimidad correspondiente y que nos quedemos con órgano electoral en acefalía, porque eso es lo que termina de hundir a Bolivia y terminamos con un país que se queda sin oro, que se queda sin diésel, que se queda sin gasolina, que se queda con inflación galopante. ¿Cómo vamos a salvar Bolivia? Generando un proyecto de salvación nacional que con la fuerza del voto pueda rescatar a la patria el próximo año, y eso requiere un órgano electoral confiable que espero que se preserve por encima de todo en este impasse. Y reitero, si el señor Arce y el señor Evo Morales quieren elecciones judiciales, salgan a decir a sus bancadas que así como dieron instrucción para votar por el Ministerio Público y por todo, salgan a decirle, y señor Choquehuanca, no nos cuente el cuento de las comisiones. Se hace por 2/3, tienen los votos, prescindan del informe de comisión, por emergencia nacional. ¿Por qué tiene que haber informe de comisión? Vayan de frente, 2/3, hacemos la ley corta, la aprobamos por hacer elección judicial. Pongan la cara y dejen de jugar con la democracia boliviana, donde instrumentalizan la elección judicial para generar un caos y crisis que le puede convenir a Evo Morales o para prorrogarse a Luis Arce. Gracias, ingeniero. Pero bueno, Mesa y Camacho también tienen bancada, ¿no? Es decir, también podrían allí ellos fijar una posición. Sí, también, y también don Johnny Fernández, que tiene varios parlamentarios de la UCS, y entiendo que hay varios tránsfugas del señor Manfred Reyes Villa, que también habría que escuchar qué dicen. Ingeniero, le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas Gracias. noches. Muy amable. Porque además sería un indicio de que la asamblea... No, a ver, señor Carlos Mesa, usted primero puede no hablar como si fuera un Sith. De verdad lo estoy diciendo. Solamente falta que diga: Darth Vader, ven a mí, ven al lado oscuro. Porque de verdad, o sea, ya tiene a Palpatine en el equipo, ya tiene a Luke Skywalker, entonces... Y mira que no sería tan loco que empiece a hablar como un Sith, ¿no? Además es rojo. Entonces, no sé, ya tiene todo el outfit completo. En fin, me parece muy interesante el hecho de que Tuto Quiroga esté hablando acerca de esto. Me parece que estamos en un momento en el que los viejos políticos, la política tradicional, mal llamada tradicional, tienen que empezar a apoyar a los nuevos políticos, a los políticos que están surgiendo. Tienen que dejar la mamadera del poder y del Estado, por un lado, pero por otro lado tienen que dejar sus repetidos actos e intentos de convertirse ellos en presidentes, porque o ya han sido presidentes, como es el caso de Carlos Mesa y lo ha hecho de la patada, o el mismo Tuto Quiroga, que no lo ha hecho tan mal, pero no lo ha hecho excelente, que digamos, o en el caso de Doria Medina, que viene apuntando a la presidencia desde que ha nacido, creo, el pobre tipo, y nunca ha logrado nada. Entonces, no solamente nos han metido más aún en el problema, sino que más allá de eso, yo creo que es momento de reflexionar quiénes valen la pena. Ya lo decía ayer y voy a seguir repitiéndolo porque me parece que es necesario instalar esta temática, digamos, en la población. Evidentemente necesitamos una oposición unida si es que queremos al menos ser opositores del 2025 y no queremos que nos desplacen para que ni siquiera lleguemos a ser opositores del 2025, pero esta oposición tiene que estar conformada principalmente por todos los candidatos que tenemos en este momento. Pónganse, me parecería una locura que suceda, pero no me parecería tan heavy en realidad, porque, o sea, Doria Medina sí ha sido ministro, pero nunca ha llegado a ser ni presidente ni nada similar, y no sé, se me ocurre que podrían llegar a un acuerdo tipo, no sé, Tuto Quiroga se lanza a la presidencia, con diputados como Miguel Roca, Agustín Zambrana, Vicente Cuellar, El Ortega, Jaime Du, por ejemplo, de diputado, de uninominal, obviamente. No sé, se me ocurre... porque recuerden que además Javier Milei también ha sido diputado antes de ser presidente, así que no sería una locura pensar que un liberal podría hacer eso en ese sentido. Yo que sé, sumaría también a Luciana Campero, evidentemente. Luisa Nayer podría ser, no sé, o sea, hay muchas cosas en las que discrepo con ella, pero aún así, no me parecería mal. O ella como vicepresidenta, no sé. Digo, para que no sea parte del grupo de diputados, digamos. No sé, luego también se me ocurre... No sé, saben que tienen 17
precandidatos de los que pueden elegir, que además tienen equipos de trabajo. O sea, dentro del PLB tienen a Antonio Sarabia, a Rodri Peró, al mismo Miguel Calderón. Tienen a gente como Rodri Dogweiler, que me parecería increíble que el Rodri entre dentro de la política como diputado. Me parece que hay activistas excelentes. Paola Peters podría ser una gran diputada. O sea, hay una banda de espacios donde elegir. Juan Pablo Chabón sería un buen diputado. Hasta donde sé, él no quiere saber nada de política. Pero, ¿me entienden? Creo que hay una lista bastante larga de donde pueden elegir qué diputados tener. Y yo prefiero apuntar a saber qué diputados vamos a tener el próximo año, en vez de seguir apuntando a saber quién va a ser nuestro presidente, porque todos ya sabemos quién va a ser nuestro presidente y va a ser alguien del movimiento al socialismo. No sé si Andrónico, no sé si Luis Arce Catacora, no sé si Evo Morales, pero va a ser alguien del MAS, no chupa un huevo. O sea, en ese sentido ya, yo creo que mentalmente ya estoy derrotado y no es un mensaje derrotista, al contrario, este es, si quieren verlo así, el primer bastión de la libertad. Eso es un mensaje de esperanza, no de desesperanza. Yo creo que si la oposición se une, pero con sentido común, y no a lo idiota con grupos que son totalmente irrelevantes, pensando que van a sacar algo de votos, porque hasta el mismo Chi, Lara, Solís, todos, o sea, todos los que he nombrado, la mayoría al menos de ellos, me caen bastante mal, a excepción de los activistas, como el caso de Pao Peters, digamos, o en el caso de la diputada Luciana Campero, digamos, o el Dun, que nunca está en política, digamos, hay ejemplos que pueden salvar. Pero hay mucha gente que de verdad es un asco. Pero todos ellos tienen algo de liderazgo o de gente, etcétera, etcétera. Yo creo que si Tuto Quiroga, por ejemplo, se presentara con todos ellos como diputados, hay muchas más chances de que gane en primera oposición. Y tendríamos diputados liberales, por un lado, evidentemente, o al menos mínimamente diputados con sentido común, que es algo que no hemos tenido este año. Hemos tenido una Cruz Callaoña, hemos tenido a Alejandra Camargo, hemos tenido gente como, no sé, Carlos Alarcón, Enrique Urquidi. De verdad es gente turbísima, turbia. El mismo Ormachea, porque no me parece tan desastroso como otros ejemplos. Para mí el tipo más turbio de toda la asamblea de oposición es evidentemente Carlos Alarcón. Me parece muy turbio en ese sentido, por la información que recibo de él y por las cosas que cuentan sobre él y cómo todos putean contra él. O sea, la gente, los mal llamados tránsfugas, que en realidad es la gente de Manfred, la gente de la verdadera oposición también putea contra Carlos Alarcón. Todo el mundo putea contra Carlos Alarcón, ¿saben? No hay nadie que diga, sí, qué buen sujeto Carlos Alarcón. No existe. Así que nada, yo prefiero tener una oposición de verdad el 2025, tener representantes de la gente y nada. Yo creo que nosotros somos capaces de empezar a instalar ese discurso. Que se unan, ok, que se unan. Quieren entrar en política, quieren entrar y ganar un sueldito de Estado, ok, háganlo, pero háganlo con sentido común y con estrategia. Porque si presentamos 17 frentes distintos, cada uno pensando que es el hoyo del queque, no va a funcionar. ¿Quieren transar con la vieja política? Ok, háganlo, pero sabiendo que ellos van a ser más aprovechadores que ustedes. En fin, esa es mi reflexión para todos ustedes. Quiero saber qué piensan acerca de Tuto Quiroga y acerca de todos los tradicionales y acerca de esta nueva, no sé qué llamarle, de esta nueva agrupación de alianza, quizás, de agrupaciones ciudadanas como el Búnker, el Partido Liberal, Vanguardia, creo que se llama lo del Roca con el Branco, lo del Cuellar que se llama Cambio 25, que por cierto me ha sorprendido mucho que Andrés Ortega, un tipo tan conservador que aboga porque hay liberales que son progresistas, se meta con alguien como Vicente Cuellar. Pero bueno, supongo que los progres idiotas somos nosotros y no Andrés Ortega, que se ha metido con Vicente Cuellar. En fin, suscríbanse al canal, denle like, comenten el video. Pueden donarme a través de este QR si es que quieren. Vean. Nada. Donen, por favor. Por favor. Vivo de esto, papá. Y todo subido de precio. Así que nada, suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan el video. Y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido